Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Querida familia en la fe, que el Señor les bendiga. Soy Aline Caroline Bernardes y le comparto esta meditación desde la ciudad de Ginebra, más precisamente en Suiza, a donde sirvo al Señor. Hoy voy a continuar compartiendo nuestra serie que se llama Cuidando como Edifico. En especial voy a traer este tema que se llama Edificando sobre el fundamento de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 21 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso dice Efesios 2, 20 a 21 en la versión Reina Valera. Es necesario entonces que nosotros podamos entender y saber que en los tiempos pasados para el cimiento de los edificios se utilizaban unas piedras muy grandes, las cuales brindaban apoyo en la edificación. La primera y más importante piedra era la piedra angular, que se quedaba en el topo de la construcción, en donde todas las demás iban a encontrarse y la cual determinaba la posición de todas las otras. El apóstol Pablo enseñó que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, el más importante de nuestra fe y de nuestra iglesia. Para la edificación de la iglesia, Dios dio apóstoles y profetas. Estos cimientos sólidos recibieron al Espíritu Santo que les guió hacia la verdad y hacia el cumplimiento del propósito de Cristo, que era que guardasen todo lo que había enseñado y que también transmitieran a otros. En Mateo capítulo 28, del versículo del 18 al 20, vemos este versículo que conocemos, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una vez completados los cimientos, el proyecto de construcción avanzó con los evangelistas, con los maestros y pastores, tres funciones absolutamente necesarias para seguir con el legado de Jesús, de que el evangelio se extienda a todo pueblo y nación. La iglesia entonces se sigue edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 también vemos lo que el apóstol Pablo dijo: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Hagamos atención, familia. Vamos entonces a ver algunos puntos donde resaltan por qué es tan importante estar bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué eso es sumamente importante para nosotros? No se puede ser quitado ni sustituido por personas o por otras ideas. El primer punto que nosotros debemos tomar en cuenta es que los apóstoles fueron los 12 y ya no hay otros aparte de ellos. Es importante que tengamos claro que esta clase de apóstol, como los 12 discípulos escogidos por Jesús, ya no hay más y ni habrá. No olvidemos que no puede haber otro fundamento aparte del que ya está puesto. No podemos cambiar lo que ya fue decidido por Dios. Debemos entender
que habían algunos requisitos para estar en esta función de los 12 apóstoles de Cristo. Era necesario tener algunas funciones específicas también, como por ejemplo, un requisito que deberían tener es que deberían haber sido testigos de la resurrección de Cristo. En Hechos 1:21 podemos ver: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1:21. Otro requisito es que ellos deberían haber visto a Jesús en vida, en carne. En 1 Corintios 9, 1-2 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muy bien, es importante que sepamos también que hubieron otros hombres en la Biblia llamados de apóstoles en un sentido genérico, como Bernabé, como Tito, como Epafrodito. Por tanto, debemos diferenciar apóstol de los 12 discípulos o entonces de otra persona llamado ser apóstol. Podemos ver fácilmente que el significado de apóstol se puede traducir como enviado o más precisamente como un misionero que ha sido enviado para anunciar el Evangelio. El mejor caso es no utilizar esta palabra apóstol para referirse a alguien en nuestra iglesia, visto que la mayoría de las veces que se emplea este nombre en la Biblia está refiriéndose a los 12. Tenemos que considerar. En Efesios 4, versículo 11 al 16, la palabra del Señor dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, el segundo punto que debemos considerar es que estos 12 apóstoles fueron reservados para una misión específica y deberían ser 12. En el contexto de Israel del Antiguo Testamento, esto servía para señalar un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Podemos ver en algunos versículos por qué eran 12. Por ejemplo, en Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Podemos ver en Lucas 22, del 29 al 30. Lucas capítulo 22. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. También vemos en Hechos, capítulo 1, versículo del 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron:
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, familia, nos damos cuenta que era necesario que fueran 12 apóstoles. No había ni uno más ni uno menos. Y el tercer punto, el fundamento de los apóstoles nos une a todos nosotros. Nosotros podemos ver que durante 3 años el Señor Jesús enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, les dio señales, ejemplo, y les dijo que era necesario que esperasen la señal. Después de la venida del Espíritu Santo sobre toda carne, el primer en expandir el Evangelio fue Pedro, lo que nos lleva a entender que este fundamento es para que hoy tomemos ejemplo y podamos edificar la iglesia sobre las bases firmes que ya fueron establecidas por nuestro Señor Jesús. En Hechos 2, versículo del 37 a 42 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, familia. Vemos que en este tercer punto, el fundamento de los apóstoles nos une a todos nosotros para que prediquemos, así como Pedro aprendió de Jesús y los demás apóstoles también, y que podamos proclamar el Evangelio y que podamos crecer juntos en el Señor, en la doctrina de los apóstoles. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno en gran manera, porque nos enseña, nos llevas adelante para comprender, Señor, lo que está guardado, lo que tú ya quisiste, Señor, y pusiste para cada uno de nosotros. Hoy te pido, papá, que podamos andar en los fundamentos que tú creaste, Señor, y que podamos estar seguros en tu palabra y en tu amor para obedecerte siempre. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.